Hola a todos y a todas nuevamente. Vamos a continuar con nuestra serie de videos explicando la teoría neoclásica del consumidor. Estamos en la segunda parte que estamos estudiando las preferencias y en particular ahora vamos a estudiar los tipos de funciones de utilidad. ¿Para qué queremos ver distintos tipos de funciones de utilidad? Bueno, porque recuerden que hemos supuesto que hay dos bienes en la economía, el bien X y el bien Y. Pero estos dos bienes o la forma en que yo los voy a consumir va a depender de las características que tengan cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo quiero analizar o ver una función de utilidad que entregue el pan con la palta, vemos que estos bienes tienen cierta forma de complementarse. Entonces yo los voy a querer consumir en cierta proporción. Lo mismo, dos bienes que me den lo mismo uno u otro, por ejemplo, me da lo mismo escribir con un lápiz azul que con un lápiz negro. Bueno, el bien X y el bien Y van a tener que estar ordenados en la función de alguna manera para que representen esa situación. Y cuando hablamos de bienes que no tienen o están entre medio de esas dos situaciones, ya también tenemos que tener una forma estándar de poder modelarlos. Entonces, el primer tipo de función de utilidad lleva el nombre de función Cobb-Douglas. Esta función de utilidad tiene la siguiente forma. Donde el parámetro alfa, beta y a son parámetros positivos. En este caso, alfa y beta van a representar la importancia relativa que tiene cada uno de los bienes dentro de la utilidad del individuo. En este caso, alfa va a representar la importancia relativa que tiene el bien X dentro de la utilidad del individuo, y beta va a representar la importancia relativa del bien Y dentro de la utilidad del individuo. Aparte de la forma funcional que tenga este tipo de preferencias, lo que nos va a interesar también es la forma que tienen sus curvas de indiferencia. Y el mapa de curvas de indiferencia de una función de utilidad Cobb-Douglas nos va a entregar curvas convexas. Curvas convexas, y como estamos analizando bienes, a medida que nos alejemos del origen, las curvas de indiferencia van a estar entregando mayor nivel de satisfacción. Fíjense que en estas curvas de indiferencia, la pendiente va cambiando a lo largo de toda la curva. Eso quiere decir que la relación marginal de sustitución, que le llamamos así a la pendiente de la curva de indiferencia, es distinta a lo largo de toda la curva. ¿Qué estamos tratando de representar con esto? Bueno, fíjense que si nosotros tenemos, me voy a plantear en la primera curva de indiferencia, si nosotros tenemos, en este caso, que estamos ubicados en la cesta A, para yo estar igualmente feliz en otra situación, yo tengo que renunciar a esa cantidad de Y por este poquito de X y me ubico en la cesta B. Ambas cestas, como están en la misma curva de indiferencia, me entregan el mismo nivel de satisfacción. Pero fíjense que esa sustitución que yo estoy dispuesto a hacer cambia en otro punto de la curva. En este punto de acá, ya lo que yo estoy dispuesto a renunciar para obtener más de Y cambia completamente porque cambia la pendiente. Esto nos está mostrando que la capacidad o la forma en que nosotros queremos sustituir un bien por otro va a depender de la cantidad que nosotros tengamos del bien. Y esto es bastante realista. Si, por ejemplo, yo tengo mucho de un bien y muy poco de otro, voy a estar dispuesto a entregar o a intercambiar mucho de ese bien por un poquito de ese otro bien del cual yo tengo menor cantidad. Eso es algo que nosotros vemos en el comportamiento o nos parece relativamente razonable. Entonces, eso es lo que tratamos de representar con la forma de, en este caso, curvas de indiferencia que son entregadas por la función de utilidad Cobb-Douglas. Vamos a ver otro tipo de preferencia ahora. Segundo tipo de preferencias es de los bienes que son sustitutos perfectos.
Es decir, cuando el bien X y el bien Y, yo estoy dispuesto a sustituirlo a una tasa constante. Y eso va a ser importante que lo aclaremos después. La forma que va a tener esta función de utilidad, donde alfa y beta son parámetros positivos y x e y representan la cantidad del bien x y del bien y, tal cual como ocurría antes en la función Cobb-Douglas. ¿Cuál es la característica? Bueno, que si nosotros calculamos, en este caso, la pendiente de esta curva, o calculamos la relación marginal de sustitución para ver la pendiente de una curva de indiferencia, vamos a dar cuenta que la relación marginal de sustitución va a ser una constante. Porque la relación marginal de sustitución simplemente va a depender de alfa y de beta. Y como son parámetros, van a ser constantes. Eso quiere decir que la pendiente de esta curva va a ser la misma a lo largo de toda la curva, independiente de la cantidad del bien y del bien x que tengamos. Veamos esto gráficamente. Entonces, el mapa de curvas de indiferencia que va a entregar una función de utilidad de sustitutos perfectos van a ser líneas rectas. Y la utilidad, al igual que antes, va aumentando a medida que nos alejamos del origen, porque vamos teniendo más de ambos bienes. Entonces, aquí la característica es que son líneas rectas, las curvas de indiferencia ya aumentan en el origen, a medida que nos alejamos del origen. Y fíjense que a diferencia de lo que pasaba con las curvas que vimos en el caso de Cobb-Douglas, aquí la capacidad que yo tengo de intercambiar un bien por otro, o lo que a mí me gustaría intercambiar un bien por otro, es constante a lo largo de toda la curva, independiente de cuánto tenga del bien Y e independiente de cuánto tenga del bien X. Un ejemplo. Si yo tengo lápiz azul y lápiz negro y me da exactamente lo mismo escribir con uno que con otro, yo siempre voy a estar dispuesto a intercambiar un lápiz azul por un lápiz negro, independiente que tenga 10 lápices negros y ningún lápiz azul. En ese caso, la relación marginal de sustitución va a ser igual a 1, porque la tasa de intercambio es 1 a 1. Pero fíjense que en este caso no nos piden necesariamente que sea 1 a 1. Sino que lo que nos piden es que sea constante. Entonces, el mismo ejemplo, supongamos que yo estoy dispuesto a intercambiar 2 lápices azules por un lápiz negro, pero eso ocurre siempre independiente de la cantidad que tenga un lápiz de otro. Entonces, en ese caso también van a ser sustitutos perfectos, a pesar de que la tasa de sustitución no sea 1 a 1. Porque lo que nos está pidiendo esto básicamente es que la relación marginal de sustitución sea constante. Vamos ahora con el último tipo de preferencias que vamos a ver para este curso. Que es el caso de los complementos perfectos. De los complementos perfectos. La forma de la función de utilidad va a ser el mínimo valor de alfa x, beta y, donde alfa y beta nuevamente son parámetros positivos y x e y van a ser la cantidad de ambos bienes. Los bienes que son complementos perfectos, ojo en la palabra perfectos, es cuando nosotros recibimos satisfacción solamente si los consumimos de forma conjunta, ¿ya? ¿Qué forma van a tener las curvas de indiferencia? Van a tener forma de L. Aquí tenemos la curva 1, la curva 2 y la curva 3, y a medida que nos alejamos del origen
nuevamente el nivel de utilidad va aumentando porque estamos suponiendo que el bien X y el bien Y son bienes. Veamos el caso, ¿por qué tienen esta forma las curvas de indiferencia? Bueno, dijimos que estos bienes solamente nos generan satisfacción si los consumimos de forma conjunta. Es decir, que si aumentamos uno de ellos de forma sola, sin agregar del otro, entonces no debería pasar nada con nuestro nivel de utilidad. Veamos si eso se cumple. Pongamos el ejemplo más simple de esto, es cuando estamos hablando de zapato izquierdo y el zapato derecho. Son dos bienes que son complementarios, ¿cierto? Y de forma perfecta. Supongamos inicialmente que tengo un zapato izquierdo y un zapato derecho. Estoy en esta cesta de consumo y entonces me ubico en la curva de indiferencia 1. Supongamos que un día en la calle me encuentro un bonito zapato derecho que decido guardarlo. ¿Ya? O alguien me regala un zapato derecho. Bueno, pero es solamente un zapato derecho. Yo necesito consumir los dos en forma conjunta para que aumente mi nivel de satisfacción. Me ubico ahora entonces en la cesta de consumo B. La cesta de consumo B con la cesta de consumo A entregan el mismo nivel de satisfacción. Pero fíjense que la cesta B tiene más de un bien, en este caso tiene más zapato derecho. Pero como los bienes son complementos perfectos, solamente voy a recibir mayor satisfacción si es que no solo aumenta el zapato derecho, sino que también aumenta el zapato izquierdo. Y en ese caso, en la cesta de consumo C, ahí recién nos movemos a una curva de indiferencia que se encuentre más alejada del origen, es decir, ahí recién podemos concluir que aumenta la satisfacción de esta persona al consumir estos bienes. Eso con los tipos de funciones de utilidad que vamos a ver en este curso. Hay más tipos de funciones de utilidad, hay algunas que engloban todas las que nosotros acabamos de ver en una sola función, pero son ejemplos que no vamos a ver en este curso, ¿ya? Obviamente si alguno tiene dudas o quiere saber más sobre ese tipo de preferencias, me puede preguntar sin problema. Nos vemos en el siguiente video. Chao.